La vida es una lección de aprendizaje, en la cual podemos llegar a lo más alto, e incluso caer muy bajo, si el solo hecho de la existencia tuviera que ser una sola línea recta sin baches que esquivar, desafíos que superar, y sacrificios que afrontar. La vida sería mucho más fácil, pero no, es literalmente imposible no caer en un pozo que a medida que se desciende más cosas te sorprenden. La banda Nightwish no es una excepción para este tópico, incluso ellos tienen sus momentos difíciles. Antes de empezar les recordamos que pueden hacer donaciones en nuestra cuenta de PayPal que estará en la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse ya que el 90% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas. Deja un like, un comentario y comparte este vídeo con más personas para que conozcan este análisis que les vamos a relatar. Están en el canal de Nightwish y sin más, comencemos de una vez. Pero, ¿quién es Nightwish? Nightwish es una banda de metal sinfónico originaria de Finlandia, que ha tenido 3 etapas importantes que se diferencian una de la otra. La primera etapa fue en 1996, con los miembros fundadores que son Tuomas Holopainen en teclados, Emppu Vuorinen en guitarra, y Tarja Turunen en voz principal. A esta primera etapa se sumarían después Jukka Nevalainen, baterista, 1997, y Sami Vanska, bajista, 1998. El primer expulsado sería Sami Vanska en 2001, lo sustituyó Marko Hietala, bajista, y voces masculinas en el año 2002, mientras que la siguiente persona en ser expulsada fue Tarja Turunen, la vocalista y una de las fundadoras de Nightwish. En el año 2005, con Tarja Turunen sacaron 5 discos de estudio que fueron los siguientes: Angels Fall First, 1997, Oceanborn, 1998, Wishmaster, 2000, Century Child, 2002, Once, 2004. Esos son los álbumes que se sacaron en el lapso de 8 años. En el año 2007 empezaría la segunda etapa de Nightwish. La alineación se mantenía pero se incorporaría Anette Olzon, vocalista principal, 2007, en esta etapa. Solo sacaron 2 discos que fueron los siguientes: Dark Passion Play, 2007, Imaginaerum, 2011. Esos son los álbumes que sacaron en el lapso de 4 años. Anette Olzon es despedida de la banda en el año 2012. La tercera etapa de Nightwish comenzó en el año 2013, con la incorporación de Florian Sen, vocalista principal, 2013, y Troy Donoclay, multiinstrumentista, 2013. En el año 2014, el baterista original de Nightwish, Jukka Nevalainen, dejaría de tocar la batería en la banda, y así fue como ingresó Kai Hato, baterista, 2014. En esta etapa han sacado 2 álbumes de estudio que son los siguientes: Endless for Most Beautiful, 2015, y Human Nature, 2020. Esos son los álbumes que sacaron en el lapso de 5 años. En el año 2021 Marko Hietala abandona a la banda, y Jukka Koskinen, bajista, lo sustituye, desde el año 2021. Ahora que ya conocemos mejor la cronología de la banda de metal sinfónico Nightwish, es hora de ver cómo es que Nightwish está desperdiciando todo el talento de Florian Sen. Para esto nos basaremos en los álbumes de estudio y en las ventas de estos, para poder apreciar la decadencia de las ventas de Nightwish. Comencemos por los álbumes de Florian Sen, que es donde está lo más preocupante. El álbum del 2015 solo ha vendido 203.742 de copias a nivel mundial, mientras que su secuela, que salió 5 años después, solo ha vendido 7.200 de copias a nivel mundial. ¿Es esto grave? Si lo es,
Para que tengan una noción más amplia, vamos a compararlo con los anteriores álbumes de Nightwish. No hay que irnos demasiado lejos para ver el porqué del declive de Nightwish. Comparemos el último álbum con Annette Olzon, Imaginaerum del 2011. Vendió 1.132.932 de copias a nivel mundial, siendo este el tercer mejor álbum en ventas de Nightwish, solo superado por el álbum Dark Passion Play del 2007 y Once del 2004. Tenemos los valores y como mencionamos anteriormente, el álbum Imaginaerum vendido 1.132.932 de copias a nivel global, mientras que el álbum del 2015 y el del 2020 suman entre los dos un total de 210.942 copias vendidas alrededor del mundo, lo que representa solo un 18.6% del álbum Imaginaerum. Por el contrario, si hacemos una comparación más justa, los dos álbumes de Annette Olzon suman en total 3.393.016 de copias vendidas, contra el álbum del 2015 y el del 2020, que entre ambos solo han vendido 210.942. Lo que representa solo un 6.2% de los dos discos con Annette Olzon. Pero, si lo comparamos con los primeros discos de Nightwish, la diferencia es abismal. Los 5 primeros álbumes, es decir, Angels Falls First, Oceanborn, Wishmaster, Century Child, Once, suman en total de 4.078.304 de copias vendidas en todo el mundo, y comparando con el álbum del 2015 y el del 2020, solo son el 5.17% de los 5 primeros álbumes de Nightwish. Para que vean mejor la situación, en pantalla estarán viendo los porcentajes de ventas de la discográfica de Nightwish, siendo la etapa con Floor Jansen la que menos ha vendido en toda la historia de Nightwish, incluso siendo superada por Annette Olzon. Sí, Annette Olzon, la vocalista que decían que no sabía cantar, es la segunda en cuanto a las ventas de discos, con un total de 3.393.016 de copias vendidas en su paso por Nightwish, y en primer lugar está la etapa de Tarja Turunen, con un total de 4.078.304 de copias vendidas durante su estancia en la banda, siendo la etapa más difícil de vencer, en cuanto a ventas, claro. Recuerden que la industria de la música es un mercado muy grande, y los artistas tienen que vender su materia prima, en este caso, ya sean sus álbumes de estudio, singles, ropa, calzado, tazas, etc., para poder subsistir. De lo contrario, su carrera musical se puede apagar rápidamente. Es una simple regla de 3: producir, comprar y consumir. ¿Quiénes son los que producen? Son los artistas, sea en la disciplina que sea, quienes compran ese producto. Las personas o los fanáticos del artista, para finalmente consumir el producto del artista, y disfrutarlo indefinidamente. Si se quita una de las anteriores variantes, es ahí donde surgen los problemas. Es curioso que la primera vocalista de Nightwish, Tarja Turunen, se mantenga en la primera posición de la discográfica, y que Annette Olzon se mantenga en segunda posición, y Floor Jansen se mantenga en tercer lugar. Qué curioso, a manera que fueron entrando, así se mantiene la venta de álbumes. Entonces, ¿es un desastre? Si lo es en cuanto a ventas y expectativas, es un desastre. Con esto no nos referimos a que Floor Jansen es una mala cantante, de hecho lo contrario, es una de las mejores voces probablemente de las últimas décadas, ha hecho cosas excepcionales y que quedarán en libros de historia, pero llama mucho la atención que los dos primeros discos con Floor Jansen no tengan muchas ventas globales, y eso que es de Floor Jansen de quien estamos hablando. Lo que sí es cierto, es que los números no mienten, y como observamos a lo largo de este video análisis, las cifras de ventas de los álbumes de Nightwish sufrieron un declive desde el álbum del 2015, siendo este el punto más bajo en cuanto a ventas de su discografía. Si desean apoyarnos a seguir creando contenido, les dejaremos nuestra cuenta de PayPal en la descripción del vídeo, donde podrán hacer donaciones para que les sigamos brindando contenido de calidad. Si les gustó el vídeo, agradeceríamos si dejan un like, una suscripción,
un comentario sano sobre el vídeo y lo compartieran con más personas de ser posible. Sin más que decir, que sueñen con Florcita, y nos veremos en un relato opuesto.